Hey, ¿qué tal? Vamos a hablar de finanzas personales. Yo tengo una conferencia que la llamo Las leyes de la riqueza. Y esta conferencia trata de los pilares fundamentales de las finanzas personales, que son 4. Para mí, la ley de la ganancia, la ley del gasto, la ley del ahorro y la ley de la inversión. Hoy vamos a hablar de uno de los secretos más importantes en las finanzas personales y es la ley del gasto. Vamos a tocar estrategias puntuales o una estrategia puntual que nos pueda ayudar a mejorar nuestras finanzas y ayudarnos en este momento de crisis para cambiar y mejorar toda esta parte de nuestra economía. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar puntualmente de un presupuesto. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto, pero hacer un presupuesto real de cuáles son los gastos que nosotros tenemos. De estos gastos tenemos que dividirlos en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que tenemos sí o sí que pagar, que son los que en este momento tenemos que responder aunque haya crisis, que son el arriendo, que son los servicios, que son las telecomunicaciones, lo que es internet, lo que es televisión, que pues ahora que estamos en casa más aún lo necesitamos, alimentación, transporte, que en ese momento pues no lo estamos utilizando, la educación de nosotros, la educación de nuestros hijos. Esos son puntos fijos o gastos fijos que tenemos durante toda la vida. Las finanzas personales tienen algo muy particular y es que cada persona es única y cada finanza personal es única. O sea, las finanzas mías no pueden ser iguales a las de otra persona porque todos tenemos una vida diferente, un trabajo diferente, unos ingresos diferentes y unos gastos diferentes. Pero hay gastos fijos que son similares, que son comunes: casa, comida y telecomunicaciones. Son las más básicas. Pero en estos gastos fijos cada uno tiene que definir para usted qué es un gasto fijo y qué es un gasto prioritario. Entonces, un gasto prioritario tiene que ser arriendo o cuota de la vivienda, si es que la está pagando. Eso es un gasto fijo que sí o sí va a estar durante toda su vida. Eso es un gasto que lo tenemos que poner como prioridad. Y aquí viene algo muy importante y es el ahorro. Nosotros debemos, para tener una economía segura, una economía estable personal, debemos tener como prioridad el ahorro. Siempre el ahorro debe ir primero en el presupuesto, así como lo ven acá en la imagen. El ahorro debe ser un 10% de lo que ganas. Ese ahorro principalmente va a ir a parar a un ahorro el cual te va a dar la tranquilidad durante 6 meses. Es decir, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de uno en uno para que sea más fácil. Si usted gana 1.000.000 de pesos y sus gastos mensuales son 1.000.000 de pesos, su vida, sus gastos fijos mensuales, o sea, para usted vivir tranquilo, vive con 1.000.000 de pesos, entonces usted tiene que tener ahorrado ahí 6 millones de pesos que le solventen durante 6 meses ese gasto o esos gastos fijos que va a tener durante esos 6 meses. Entonces hay que tener muy claro eso, que ese primer 10% de ahorro tiene que ir a ese fondo, que es un fondo para imprevistos. Esto que nos está pasando es un imprevisto. Nadie sabía que esto iba a pasar. En este momento ya es una recesión económica, tiene tendencia a convertirse en una depresión económica y esto va para largo. Entonces el tema es que si no lo habíamos hecho, tenemos que empezarlo a hacer. Si no tenías ahorros, ahora más que nunca tienes que hacerlo. Entonces si tienes deudas, tienes que mirar la forma de solucionar o de pedir esos alivios económicos para que tengas ahí una reserva, porque no sabemos en qué momento va a parar esto, o sea, nadie lo sabe. Tenemos que ser optimistas, sí, pero aún no se sabe, hay incertidumbre, entonces tenemos que ser también cautelosos con eso, ¿sí? Entonces en este momento tenemos que mirar la segunda parte, que son los gastos variables, y son gastos que normalmente no son fijos en el hogar, lo que es compra de ropa, lo que es compra de alimentos en la calle, mecato, paseos, etcétera, etcétera. Tú decides qué es para ti ese gasto. Y por último, tenemos que revisar cuáles son los gastos no esenciales. Esos gastos no esenciales, la gran mayoría son los gastos variables, ¿sí? Gastos que en este momento de crisis no los necesitamos, no son importantes, no son necesarios, y podemos empezar a revisar cómo en nuestras finanzas personales estamos haciendo muchos gastos
que no son necesarios realmente y que estamos dejando ir nuestro dinero por entre un tubo, ¿sí? Entonces, principalmente tienes que hacer un presupuesto real, apuntar todo, exactamente todo lo que gastas. Y aquí en estos gastos variables hay un gasto que es el más complicado de encontrar, que es el más complicado de calcular, y son los gastos hormiga. Son los gastos hormiga son definidos los gastos que vas haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito todos los días, pero a final del mes esto se vuelve un poco de dinero. Entonces tienes que revisar esos gastos hormiga. En este momento hay muchas aplicaciones en el celular con los cuales tú puedes ir apuntando cada día los gastos. ¿Que te gastaste 500 pesos? Ahí los apuntas y en qué. Y estas aplicaciones van relacionando, puedes ir relacionando qué gasto es: comida, ayudar, regalarle a alguien. Todos esos gastos tienes que irlos apuntando ahí y vas a ir encontrando patrones. Entonces durante un mes vas a revisar en qué se fueron esos gastos y vas a ver cuánto fue. Lo importante de las finanzas personales, o el secreto de las finanzas personales, es ser consciente de cómo gastas. No importa si ganas 1 millón, si ganas 10 o si ganas 30 millones al mes. Tienes que ser consciente de cómo gastas tu dinero. Y hay algo que es muy peligroso: cuando una persona gana más, gasta más y se confía. O sea que posiblemente va a gastar más de lo que gana. Y ahí es donde llega el déficit, donde te estás ganando 20 millones pero te gastas 22, te están faltando 2 millones para subsistir mensualmente. Y nos estamos dando cuenta en este momento de crisis que muchas personas de estrato 3, 4, incluso hasta 5 viven del diario, viven del mes, porque si en un mes no trabajan, no comen. Están graves. Tenemos que revisar eso, tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas para poder tener control de ellas. Así que aprende a revisar eso. El secreto de las finanzas personales está en cómo gastas tu dinero, cómo lo divides. No importa cuánto ganes. Hay un dicho que dice: si aprendes a manejar las monedas, aprendes a manejar los billetes. Así que si sabes manejar tu dinero cuando ganas poco, vas a saber manejarlo cuando ganes mucho. ¿Listo? Y si te preguntas por qué no están las deudas, las cuotas de tarjeta de crédito, de almacenes, de créditos, es porque el crédito o la tarjeta de crédito como tal no es un gasto, es un medio de gasto. Entonces tienes que revisar a fondo en qué estás gastando. O sea, esa tarjeta o ese crédito lo estás utilizando, es un medio para comprar algo. ¿Qué es lo que estás comprando? ¿Qué es lo que estás gastando? Y revisar si eso es un gasto fijo o es un gasto variable, si estás utilizando la tarjeta de crédito bien o la estás utilizando mal. Tengo otro video que puedo hacer si me escriben en los comentarios sobre cómo manejar las tarjetas de crédito. Yo amo las tarjetas de crédito, me encantan las tarjetas de crédito y sé manejarlas, considero que sé manejarlas. Así que puedo enseñarles cómo hacerlo, déjenmelo en los comentarios. Entonces, en este presupuesto real no están esas deudas, porque tienes que verificar y revisar de qué provienen esas deudas. Cuando te endeudas, estás gastando un dinero que aún no tienes, estás gastando un dinero futuro, estás gastando tu tiempo que apenas vas a utilizar, que apenas vas a trabajar. Entonces, revisa muy bien. Por eso no las puse acá, porque esas deudas deben ir, pues lo ideal es que acabes de pagar las deudas malas y empieces a obtener deudas buenas, que va en el cuarto punto, que es el tema de la inversión. Entonces, revísalo muy bien y planealo. O sea, revisa bien de qué provienen esos gastos, esas deudas, y ya ahí empiezas a revisar si son importantes o no. Entonces, hay una estrategia muy buena que se llama la estrategia de los sobres, la planeación con los sobres. Y esta planeación dice lo siguiente, aquí como lo dice en la imagen, que de tu ingreso tienes que dividirlo así: tus gastos fijos mensuales no deben superar el 55% de tu ingreso. Ejemplo, si te ganas 1 millón, tus gastos fijos mensuales no deben superar 550,000, porque lo otro debe ir dividido de la siguiente forma: el ahorro mensual, que es el 10% que debes ahorrar mensual, primero que todo para crear ese fondo de imprevistos, luego para hacer inversiones a corto plazo o incluso a largo plazo, debe ser un 10%. Debes ahorrar un 10% también para inversiones a largo plazo, que eso ya va en la cuarta ley de la ganancia, que la cuarta ley de las finanzas, que es la ley de la ganancia.
gastos fijos, no superar el 55%. Y tú me vas a decir, no, pues es que en este momento mis gastos fijos son el 100%. Listo, entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Uno, o para bajar esos gastos fijos, revisar cómo podemos bajar esos gastos fijos. O dos, mirar cómo podemos ganar más dinero sin tener que aumentar esos gastos fijos, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. La cuarta es la educación. Es muy importante, tanto la educación propia como la educación de tus hijos o de tu familia. Entonces hay que invertir en educación. Diversión, porque es importante, o sea, no vamos a dejar de lado la diversión, porque todo tiene que tener un equilibrio. O sea, yo no puedo vivir toda la vida apretado porque es que estoy ahorrando para hacer una inversión. No, tenemos que tener un equilibrio. Y un 5% para dar. Tenemos que ayudar, hay que ayudar a la gente que no tiene posibilidades. Tenemos que agradecerle a Dios que tenemos la posibilidad de estar del lado que puede ayudar y no estar del lado que tiene que ser ayudado. Entonces, si estás en ese punto, tienes que poner de tu parte y ayudar personas. No te estoy diciendo cómo, tú decides cómo te gustaría ayudarle a alguien, ayudarle a cualquier persona en cualquier causa, en una fundación, lo que tú decidas, ¿sí? Yo me crié en una familia de muy escasos recursos, pero mi madre siempre me enseñó que es mejor dar. Hay que dar, hay que ayudarle a la gente. Mi mamá siempre que hacía comida en la casa, siempre le guardaba a alguien, siempre le daba a alguien, siempre estaba atenta a ayudar a alguien. Y éramos de muy escasos recursos. Entonces es importante esa parte de dar, sin importar lo que tienes. Mientras más tengas, más ayuda debes de dar. Entonces, esta estrategia es realmente muy simple, muy simple. Vas a coger 6 sobres, o vas a abrir 6 cuentas, o vas a tener un libro, un cuaderno, y vas a empezar a dividir tu ingreso apenas llegue. Te ganas $1.000.000, entonces divides el 55% para tus gastos fijos. Si en este momento tus gastos, que es lo más probable, estos porcentajes son diferentes, entonces tú los vas a acomodar, pero vas a empezar a dividir tu dinero en esos 6 sobres. Si tus gastos son el 90% y los otros 5, tienes que dividirlos. Ese 10% en esos 5, entonces lo vas a empezar a hacer. Pero lo importante es desarrollar el hábito para que empieces a hacer este plan o esta estrategia, que empieces a hacerlo y empieces a dividir tu ingreso de esta forma, y así puedas mejorar tu economía, puedas mejorar tus finanzas personales. Listo. Entonces, muchachos, esta estrategia de los sobres es muy potente, muy buena. Si ustedes empiezan a utilizarla, van a ver cómo mejora sus finanzas personales, van a ver cómo sus gastos se van a controlar, tanto el plan de los sobres como la estrategia de mirar con la aplicación. Descargas la aplicación y empiezas a mirar exactamente en qué te estás gastando el dinero, cuáles son esos gastos hormiga que están afectando tu economía. Listo. Entonces, no es más, muchachos, los invito a que se suscriban a mi canal, le den me gusta al video y me ayuden a compartirlo. Si quieren que les hable de las otras leyes de la riqueza, entonces déjenme un mensaje, escríbanme de cuál quieren que les hable. Ley de la ganancia, cómo aprender a generar ingresos adicionales, cuántos ingresos debemos tener, cómo debemos generar ingresos ahora que estamos desde la casa, cómo podemos hacerlo. Ley del gasto, que es esta de la cual les acabo de hablar. Ley de la inversión, ley del ahorro, perdón. Es de vital importancia aprender a ahorrar, tener ahorro para poder estar tranquilo, tener tranquilidad. Eso ayuda a tener una economía sólida. Y la ley de la inversión, cómo puedes aprender a invertir tu dinero, o incluso cómo puedes invertir sin tener dinero, cómo hacer dinero con el dinero de los bancos. Listo. Entonces, muchachos, no es más, recuerden suscribirse y ayúdenme a compartir. Soy Quito Mejía.